queridos amigos, compañeros, colegas del Consejo de Educación Superior, compañeros de la CENESID, estimada Magdalena, Francisco, Diego, Emil, gracias por todos los comentarios, realmente todos muy valiosos y todos completamente pertinentes, que puede dar para una discusión bastante amplia. No quisiera yo, obviamente, destinar el tiempo para explicar el libro. Creo que ya los comentaristas lo han hecho y creo que sería absurdo repetir, más bien invitarles completamente a la lectura. Pero no obstante, quisiera tratar más la parte subjetiva de lo que implica y lo que ha implicado este libro en el marco de lo que está sucediendo también en el Ecuador de hoy. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque es importante entender el contexto en el que se da el libro y en el marco de este contexto justamente ubicar cuáles son los conflictos que ustedes van a leer en el libro, y muchos ya se han expresado directamente por los comentaristas, que en buena hora se ha detectado, porque el libro en sí mismo no tiene una propiedad un tanto sui generis, desde donde, en este caso el que escribe, en este caso yo, produce el libro, y produce en el marco de un proceso político, en el marco de un proceso de disputa político-económica, pero también con un tema que siempre he criticado, que tiene que ver con la falta de conceptualizar desde la izquierda, porque intenta recuperar un enfoque de izquierda, marcos conceptuales que permitan disputar los marcos conceptuales que tan bien elaboradamente lo ha hecho la derecha desde la teoría. Entonces, desde el punto de vista, el libro tiene que ser visto desde tres aristas: desde un punto de vista histórico, el momento que se lee, desde un punto de vista político y desde un punto de vista teórico-conceptual. Justamente desde el punto de vista histórico, en el libro ustedes encontrarán inclusive en el ámbito verbal de cómo se redacta el libro, temas que tienen que ver con cosas que ya se han hecho en el campo cognitivo, ¿no? Y cosas que pueden ser planteadas también por hacerse, y también inclusive como utopías. Y eso es complicado señalar justamente en un proceso que políticamente ha señalado que el cambio del país pasa por la disputa de la construcción de una economía del conocimiento. Justamente desde el propio presidente el 24 de mayo ha señalado que parte de la agenda del cambio en la matriz productiva es la construcción de la economía de los recursos infinitos. Entonces, el primer conflicto que existe es pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado, lo que ya se ha hecho, ¿no? Y principalmente en el marco de la transformación o la propuesta de la educación superior. Y hay muchos de los temas que son temas que han sido discutidos colectivamente y que siguen en disputa, pero ya están inclusive implementados, empezando por el tema tan importante como la gratuidad de la educación superior, como el tema del reglamento del régimen académico, pasando por el tema del reglamento del docente investigador, etc. Entonces ahí existe un primer conflicto en tema de los tiempos, de dónde se cuenta la historia, de dónde se relata, pero también viendo qué es lo que falta por hacer, porque es completamente insuficiente, ¿no? Es completamente insuficiente decir, yo voy a hacer una reforma de la educación superior, si es que realmente se piensa que una reforma de la educación superior tiene que ser un medio para una transformación social radical. Si es que se piensa que simplemente es para mejorar la educación por la educación, que es importante en sí mismo, podríamos decir el fin es la reforma. Pero nosotros hemos planteado que el medio es la reforma de la educación superior para buscar, intentar transformar en este sentido la sociedad ecuatoriana. Y claramente en ese marco estamos en un segundo momento. Y este segundo momento tiene que ver justamente con la construcción de un sistema que no existe en el país y que no puede ser copiado a imagen y semejanza de los otros sistemas que han existido en otros países. Y eso es importantísimo, lo que señaló Magdalena es muy importante, porque la propuesta es pensada desde el Ecuador, para el Ecuador y en el momento histórico que está el Ecuador. Eso es fundamental
señalar. ¿Cuál es este otro sistema? Es el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que no existe en el Ecuador. No ha existido sistema, ¿no? Inclusive yo siempre he señalado que el sistema de educación superior no se ha constituido como sistema, ¿no? No siempre la suma de las partes hace el todo. Para justamente que el todo se constituya como tal, tiene que haber una interacción, una articulación de esas partes. Y es por eso que inclusive en este año, en términos de agenda programática, hemos señalado que tiene que ser el año de la ciencia, tecnología y la innovación. Y creo que no podía haber sido en otro momento, porque era necesario empezar por una reforma del sistema de educación superior para dar el salto para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Y quizás lo que estoy contando es una cuestión que ha pasado entre los hechos de facto y también cómo fue pensado en el pasado y cómo está siendo pensado el futuro en el marco de la disputa política que se da justamente de esa transformación, que no es lineal, para nada. Y ahí está justamente la complejidad de lo que presenta el libro en el tema de que no es una cuestión teórica sin pensar cuál puede ser una viabilidad para concretarle de una manera diferente en un país bajo condicionalidades completamente diferentes a lo que ha pasado en otras partes del mundo, en un contexto mundial geopolítico completamente diferente. Entonces, en ese marco son textos que cuentan lo que ya hemos hecho, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer y cuáles son las luchas que implican y cuáles son las disputas políticas. Y ahí viene el lado político del libro, ¿no? Cuando uno está en la academia, a veces uno puede plantear las cosas políticamente correctas y recibir el aplauso de todos, pero desde, y cada vez entiendo más así la academia tiene que ser un espacio de disputa política también, y no, como se suele decir, supuestamente aneutral, sí objetiva, pero no neutral. Y es por eso que el libro también plantea ese conflicto, el conflicto de lo que implica pensar la transición de algo, que estamos en una disputa política, justamente, pero también pensar desde cómo concretar ese algo a través de políticas públicas concretas que al final de cuentas terminan llegando a la sociedad de una u otra forma. Como dice Foucault, tiene muchas veces efectos no intencionados, que es necesario irles evaluando sobre la marcha. En ese marco, desde la propuesta de izquierda, el reto es pensar un cambio en el orden social a partir justamente, y la propuesta es de eso, de la revolución de las ideas, del pensamiento, de la creatividad, del conocimiento y de la innovación social. Mecanismos de buscar justamente, y esta es quizás la utopía, independencia social y libertad individual a la vez, justamente. No me cabe la menor duda que si es que no atacamos este corazón del pensamiento, del conocimiento, de cómo se genera, realmente no podremos dar ese salto cualitativo, ni tampoco esa independencia como país. Y ahí viene un tercer punto, que también ya es más desde la subjetiva, desde lo que en este momento justamente he tratado de sistemáticamente pensar. Obviamente dejo apuntado, porque es un libro bastante corto para lo que debería ser, es cuál es la disputa teórica, y esto quizás me voy a concentrar un poco porque creo que no ha sido relatado por los comentaristas, solo un poco, porque me parece algo que es fundamental. ¿Cuál es la disputa, en este caso, de qué marco conceptual necesitamos también para disputar los marcos conceptuales que existen? Y dado que existen desde la derecha, desde la mirada más neoclásica, terminan siendo formas de cómo se diagnostica la realidad y por lo tanto cómo se interviene sobre la sociedad. Entonces yo siempre he creído, y cada vez más estoy convencido, de que no hay mejor praxis que una buena teoría, aunque parezca paradójico, ¿no? Y el gran problema de la izquierda es que no ha tenido esa teoría, y por lo tanto ha utilizado los marcos teóricos de la izquierda para establecer políticas públicas de izquierda, teniendo marcos conceptuales y diagnósticos de derecha, ¿no? Y eso te lleva muchas veces a las mismas políticas públicas que la derecha. Entonces ahí viene justamente cómo tenemos nosotros que tener el reto desde la academia de buscar nuevos marcos teóricos que sirvan para problematizar de manera diferente la intervención pública, no solo problematizar, sino también buscar soluciones concretas a las necesidades que vive cada uno de nuestros países y cada uno de nuestros territorios.
Parto justamente de la idea de que existe una crisis de civilización y que, a diferencia de lo que dicen muchos autores, esta crisis de civilización es justamente por el apogeo, por el clímax del capitalismo, ¿no? Y este clímax de capitalismo justamente ha llevado a esta crisis, que es una crisis del modo de acumulación, de la sostenibilidad ambiental y de la democracia. Pero en ese marco, justamente aunque parezca paradójico, una cuestión es el capitalismo y otra cuestión, creo yo, que es justamente la civilización. Este apogeo del capitalismo, que implica una crisis de civilización, se da justamente por una crisis cognitiva, una crisis de la forma como se gestiona el conocimiento a nivel nacional y a nivel mundial, y por eso es indispensable empezar a hablar sobre cuál es la división internacional del trabajo, y en este marco cuál es la división internacional cognitiva que se da a nivel de la geopolítica mundial. Y aquí quizás vale la pena señalar que estamos de acuerdo en que existe también, a veces se ve muy linealmente, y estoy de acuerdo con lo que también Emir señalaba, no podemos hablar nosotros que es un punto, es una fotografía que estamos en el capitalismo cognitivo. Estamos en un capitalismo industrial, un capitalismo financiero y un capitalismo cognitivo a la vez. Pero la diferencia, creo yo, es que justamente ese capitalismo financiero sí ha sabido responder muy bien, y no solo muy bien, sino también ha sabido construir cuáles son los mecanismos idóneos, normativos, para producir una apropiación de lo que Marx denominaría el plusvalor, de lo que este momento constituye el mayor valor agregado de la economía, que es el propio conocimiento. Justamente esta semana tuvimos, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión de UNASUR, que a mí me parece muy importante lo que se consiguió en el marco de UNASUR, y uno de los conferencistas presentaba cuál es el valor que tiene un iPad, y el valor menor es la manufactura, y el valor mayor justamente es el diseño del iPad, ¿no? En términos de la cadena de valor. Entonces, nosotros lo que decimos es, al ser ese valor cognitivo el que más importancia tiene dentro de la acumulación, lo que ha hecho muy bien el capitalismo es construir esa ingeniería institucional que ha permitido que el único que sea capaz de seguirle la pista, algo que es muy complicado seguirle, que es ese intelecto colectivo, sea el propio sistema financiero, a través, por ejemplo, de la interacción de todos los mercados de valores que están actuando las 24 horas del día, los 365 días al año. Y esto ha producido algo que es fundamental, y que nosotros, desde un proyecto que buscamos, al menos la transformación social, buscamos, y cuando digo buscamos, es que se intenta llevar adelante, porque la disputa política es muy complicada, más complicada de lo que a veces uno puede creer, es que esto lleva a un neodependentismo, y este neodependentismo es justamente el dependentismo cognitivo. Y si es que nosotros como continente, como países, no buscamos justamente dar un salto cualitativo en dar la disputa de cómo se produce ese sistema cognitivo de innovación, de pensamiento, realmente nosotros no podremos decir que nuestros continentes o nuestros países darán un salto a esta segunda independencia. Entonces, si bien antes se daba una dependencia completamente de la manufactura, del capital, ahora se da otra independencia, que es la dependencia justamente ligado a los temas del conocimiento, y muchas de las veces, voy a hablar más adelante, esto se da a través de una ingeniería institucional que lleva a que los estilos de vida que se tiene en el norte estén supeditadas a través de artículos que justamente generan esa dependencia. En una reunión hace un año con los ministros de Ciencia y Tecnología, justamente yo les decía, algo está pasando en Sudamérica, que todos nosotros como ministros de Ciencia y Tecnología, este momento tenemos un iPad que no necesariamente es hecho en la región, y a través de esto nos comunicamos, a través de esto interactuamos, sin la capacidad de decir, bueno, que algún tipo de tecnología similar, un iPad similar, sea hecho directamente bajo tecnología sudamericana. Algo está pasando, ¿no? Simplemente como algo sui generis, algo anecdótico. Y en este marco, la salida de la crisis, justamente, o una de las salidas más importantes de la crisis, donde yo le pongo mucho énfasis,
es en el ámbito cognitivo, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la creatividad, en el ámbito de la innovación social, desde nosotros, para nosotros y justamente para potenciar lo que nosotros queremos como sociedad. Entonces, frente a la propuesta de sistemas cognitivos privados y mercantiles, individuales y egoístas, lo que el libro propone es recuperar el sentido público y común y social y colaborativo para el buen vivir del conocimiento. Y eso implica poner por delante al conocimiento y recuperarle como un bien público, como un bien común a la vez. Cuidado ahí, digamos que son exactamente los mismos términos. No es suficiente con la recuperación del conocimiento como un bien público, sino también es necesario recuperarlo como un bien común, y no es exclusivamente en ese marco para quién, sino también es justamente la necesidad de construir deliberadamente administración de sistemas cognitivos. En este caso la propuesta es que sean abiertos, que aseguren sostenibilidad y preservación del propio sistema por parte de la sociedad, más allá del Estado. Y esa es la complejidad justamente de lo que implica la propuesta que se está haciendo, y que quizás justamente ahí está el tema de la utopía con la praxis, ¿no? Que es el conflicto que se tiene en este momento. Y en ese sentido el libro justamente tiene el carácter más abierto. Debería justamente, como bien señalaron los comentaristas, los compañeros comentaristas, sirve para seguir disputando y pensando colectivamente cuál es el sistema que necesitan nuestros países, pero pensarlo sistemáticamente. Y casi como metáfora, la propuesta señala que debemos irnos de los paraísos fiscales a los paraísos de los conocimientos abiertos, que son públicos y en este caso comunes, y de los bioconocimientos, porque eso también implica algo importante que lo mencionaré más adelante. Y aquí quizás entramos también al debate de la geopolítica, ¿no? Y eso es importantísimo disputar, y por eso para mí es muy, al menos, reconfortante saber que paso a paso se va caminando, muchas de las veces, a veces con una lentitud que uno se diría realmente no sirve para nada lo que se ha hecho, pero este momento se da una hipocresía a nivel mundial bastante importante, que la hipocresía justamente de este sistema capitalista es que auspicia a través de su ingeniería institucional la circulación libre de bienes y servicios, pero al mismo tiempo justamente lo que hace es poner normas estrictas para que no circule el conocimiento de una manera libre y abierta. Y ahí está la economía política de los sistemas internacionales. Ustedes pueden ver que la ingeniería institucional que se da a nivel mundial es una ingeniería institucional muy bien elaborada y perfecta, yo diría yo. ¿Con qué? Con el tema de lo que se señala en la Organización Mundial de Comercio a través de los ADBIT, en los tratados de libre comercio, en los tratados bilaterales de inversión, también cómo se resuelven los conflictos del CIADI. Y en este sentido, ahora a la mañana, justamente antes de venir, pensaba, así como nació del Ecuador la propuesta de la construcción de una nueva arquitectura financiera, en este caso regional para América Latina, y que se estableció luego de 7 años de tratar de concretar una nueva arquitectura financiera. Recién hace un par de semanas se pudo concretar, ¿no? Por la disputa también de lo que implica la integración del sur. Es necesario disputar una nueva arquitectura cognitiva, ¿no? Que dispute el sentido de lo que señala la normativa en la OMC, en APIC, en propiedad intelectual, los artículos que se señalan en los tratados de libre comercio, los artículos que están dentro de los tratados bilaterales de inversión, y por lo tanto también donde se dirimen los conflictos de inversión, que son el CIAD. Necesitamos diversificar, necesitamos descentralizar y necesitamos dar esa disputa, porque si no sería imposible desde un país tan pequeño como el Ecuador justamente buscar un cambio a nivel inclusive local, ¿no? Entonces, en ese sentido, los paraísos fiscales donde circulan simplemente las mercancías, nosotros necesitamos romper, y aquí viene un poco más la parte que se deja esbozado, porque no se trabaja, simplemente es un tema que la necesidad de que se dé un debate
a mi modo de ver, ha llevado a que se imprima lo más rápido posible, pero es un texto, desde mi punto de vista, completamente inacabado. Romper con lo que se denomina la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes, que son marcos conceptuales que han viabilizado una forma de diagnosticar y una forma de intervenir dentro de la sociedad particular que ha tenido su repercusión concreta en la sociedad, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, por un paraíso, llamémoslo así, donde circulen libremente y estemos conectados todos los que quieran estar conectados para fines comunes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ahí lo que se busca es pasar de la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes justamente a la virtud y la potencia de los comunes. Vale la pena señalar justamente que en esta época de la producción de la biopolítica ya la herramienta más importante no necesariamente son las máquinas, sino son herramientas lingüísticas para pensar y también para construir relaciones. Se viene abajo justamente la división biopolítica entre objeto y sujeto y la no divisibilidad entre mente y cuerpo. Eso se está dando este momento a nivel mundial. Había un tweet que alguna vez puse en uno de los artículos de mi blog de Democracia 3.0 que dice de una manera muy particular lo que estoy señalando en este momento. Era justamente el 1 de mayo y una persona, no me acuerdo el nombre, decía, bueno, este momento con este tweet, nosotros, gracias por dar el trabajo a un capitalista que usted ni siquiera conoce, ¿no? En el momento que se da la interacción, ese plusvalor que genera justamente la conexión de redes, ni siquiera se está llevando nadie de la sociedad, sino otra entelequia a nivel mundial. Y cada vez más la interacción de redes es mucho más común dentro de nuestras sociedades. No estoy diciendo algo que es futuro, estoy diciendo algo que pasa este momento. Por cada tweet, esto implica un impacto dentro de las utilidades de esta empresa, ¿no? Y esto se puede dar también, y se puede hablar de otro tipo de ejemplos. Vale la pena señalar en este marco justamente que lo que intenta romper o lo que intenta plantear, porque realmente esto implicaría un desarrollo mucho más elaborado, es esta teoría que existe dentro de la economía, que es la supremacía racional del free rider, ¿no? la del polizón, la de, llamémoslo así, la persona del homus economicus, del racional egoísta que solo busca su propio interés. Y en ese sentido, lo que buscamos es disputar lo que ha construido teóricamente y perfectamente, a mi modo de ver, la derecha, que no ha sido contestada aún de manera suficiente por la izquierda, que se han dado muchos esbozos, efectivamente, pero es necesario seguir aglutinando, como se señalaba, todo lo que ha señalado la ecología política, todo lo que ha señalado la economía feminista, etcétera, para seguir repensando un marco conceptual que permita articular propuestas concretas desde la izquierda. Me refiero justamente a lo que la derecha ha planteado a través de Scott Gordon en 1954, la propiedad común de la pesca, o Garrett Hardy a través de la tragedia de los comunes, o Marcus Dorson a través de la lógica de la acción colectiva, o Dawes a través del famoso dilema del prisionero, que únicamente o ha sido contestada principalmente por Elinor Ostrom en el gobierno de los comunes. Qué casualidad que justamente sea una mujer y politóloga que sea el que contesta a este marco conceptual que ha existido en la economía desde la derecha. Y esto implica a su vez buscar diseños institucionales que sean diferentes a los diseños institucionales privados y mercantiles, en donde justamente se da la apropiación de este plusvalor del conocimiento a través del sobrepatentamiento, lo que lleva justamente a la tragedia de los anticomunes. ¿Cuál es la tragedia de los anticomunes? Que este sobrepatentamiento lleva al final de cuentas a un subuso del bien conocimiento. Y en ese marco se pone justamente cuál es la diferencia entre la tragedia y la virtud que está en disputa. El primero, y quizás voy a esbozar algunos de los que se señalan, es que el conocimiento, a diferencia de los recursos naturales, que es principalmente donde se teoriza, tienen que pasar de ser vistos de bienes comunes como bienes escasos
en donde justamente se vea la virtud de los comunes, en donde las ideas son bienes ilimitados, ¿no? Esto es importantísimo señalar, porque cuando uno habla de la tragedia de los comunes, ve que los recursos naturales son bienes escasos y desde ahí hace la teoría. Aquí planteamos justamente que las ideas, el pensamiento son bienes ilimitados, ¿no? Que obviamente se concretan en cierta materialidad, pero esa materialidad también es necesario repensarle para ver cómo produce un menor impacto en términos ambientales. El otro punto, que es una premisa prácticamente de todo hacedor de política pública, muchas de las veces que tiene marcos conceptuales de derecha, es que nadie valora la riqueza común, a todos, ¿no? Acá lo que se plantea en la búsqueda de la potenciación de los comunes, de la virtud de los comunes, es la construcción colaborativa y participativa en beneficio de los comunes, en donde obviamente al participar en lo que hago existe una alta probabilidad de valorar esa riqueza común, que en este caso es el conocimiento, valorar el bien conocimiento. El otro tema tiene que ver con la estrategia dominante de no cooperar, que generalmente se señala en el dilema del prisionero. Nosotros señalamos que justamente la virtud podrá ser construida si es que se construyen sistemas abiertos de recursos compartidos, donde fluya la comunicación y prospere la interacción y también la cooperación. Podría seguir con algunos ejemplos adicionales de dónde está la disputa teórica, pero esto desde mi propio interés es algo fundamental que es necesario construir desde la izquierda. Trabajar directamente en marcos conceptuales que permitan y sistemáticamente disputar a los marcos conceptuales tradicionales. Acordémonos que con la tragedia de comunes se da una dicotomía de la acción pública, principalmente o más mercado o leviatán o Estado, ¿no? Acá lo que nosotros justamente creemos es que pueden existir alternativas en donde interactúe también el Estado con la sociedad y el Estado también con el sector privado. Y quizás aquí radica un tema que es importante, ya el momento del conflicto entre la teoría, la acción y la práctica concreta en la labor que en este caso desempeñamos muchos de los que estamos aquí en términos de nuestros ministerios. Y es una disputa que se da de facto, ¿no? ¿Cómo construimos sistemas abiertos en un mundo que ha construido justamente un aparataje institucional mundial que es hiper cerrado e hipercapitalista, en un país que es dolarizado, que todavía depende de los recursos naturales, que a su vez todavía tiene bajos niveles de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Y el primer punto, o sea, que claramente, y quizás esto también sirva para un tema que estamos elaborando y esperamos enviar a la Asamblea en las próximas semanas, que es el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que de hecho ha sido hecho en plataforma abierta a través de lo que hemos llamado el Wikicoes, el Wiki Código de Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación. Y esto lo señalo un poco para que se vea el conflicto de lo que implica únicamente pensar desde la teoría o desde lo que del deber ser, sin pensar la viabilidad política de realmente la transformación en un momento de transición, que claramente se está hablando, y en un momento de disputa política fuertísimo que se da en el Ecuador, en la región y en el mundo, ¿no? Entonces no podemos pensar, y ustedes encontrarán en el libro justamente este conflicto, el conflicto que se da entre la utopía, la transición y producir al menos propuestas para intentar concretar una transición que te lleve al fin último, que en este caso es la sociedad de la constitución que hemos construido todos los ecuatorianos. Y señalo esto porque quizás a veces no se puede ver temas fundamentales como por qué se centra mucho en algunos puntos que señalaba Magdalena en la inversión económica cuando estaba hablando de la ciencia, tecnología y la innovación. Porque claro está que al final de cuentas uno de los temas fundamentales de donde se da esa apropiación del conocimiento es que generalmente, este momento y a nivel mundial, esa apropiación se da de quien financia y se lleva justamente todo ese plusvalor que te ha generado el científico, que te ha generado el que investiga, que te ha generado el innovador. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana decir, no, todo esto se va y va a ser una cuestión directamente, nosotros no podemos pensar en quién financia. Sería un absurdo, porque sería llevar a tener una propuesta completamente inviable para el Ecuador. Y por lo tanto, si es que es inviable, por lo tanto es no pensada políticamente, ¿no?
Y esto también es importante señalar porque, por ejemplo, en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que una vez más les invito a todos ustedes a que puedan participar deliberando, poniendo sus comentarios, escribiendo los artículos a través de el Wikicoes, nosotros planteamos algo que es indispensable en esta construcción de una sociedad de la virtud de los comunes, que es construir otros sistemas de gestión a través de otros sistemas de propiedad intelectual. Y aquí viene el otro conflicto. Uno quisiera pensar de que no existen normativas, ni que no existe el mundo, que no existe la geopolítica, que no existe OMC, que no existen tratados de libre comercio, que no existen tratados bilaterales de inversión, pero existen, ¿no? Y en ese marco nosotros tenemos que pensar justamente qué hacemos frente a esa existencia para hacer viable una transición para justamente la construcción de esa virtud de los comunes, de ese paraíso del conocimiento abierto. Nosotros lo que hemos hecho es plantear una normativa que en los intersticios, en las flexibilidades que deja justamente esa normativa que nosotros hemos suscrito hace mucho tiempo, ¿no? Nos permita avanzar en la construcción de esta sociedad de los comunes, la sociedad de lo procomún, la sociedad de la construcción del conocimiento abierto. Que esto no se ha dado aquí en América del Sur, no se ha dado en América del Sur un debate de una propuesta para construir esto. Y esto implica justamente que exista la voluntad política de dar este salto. Si es que no existe realmente este sistema, se caerá y podemos irnos realmente como país a la construcción de un capitalismo cognitivo. Entonces, para mí es fundamental, por ejemplo, lo que pasó en UNASUR, en el COSUTI, que justamente este momento presidimos nosotros, donde planteamos el tema de disputar el ámbito de la propiedad intelectual, pero como región. Y se aprobó una comisión para que sistemáticamente empiece a pensar qué implica una propiedad intelectual que no sea una propiedad intelectual colonizada, que no sea una propiedad colonizante, que genere dependencia desde nuestros países justamente del sur. Porque es obvio, esto ya se conoce siempre, llegaron a un punto de industrialización que ahora la estrategia mejor es tener sistemas cerrados de conocimiento que te lleven prácticamente a apropiarse de todo ese conocimiento y que nosotros seamos y sigamos siendo banana republic. Y eso se refería, Diego, justamente cuando se habla de altos estándares de propiedad intelectual. ¿Cuál ha sido la propuesta dentro del COES, del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento? Que para disputar el sentido, y pongo uno de los ejemplos de los tantos que hemos trabajado colectivamente, es el tema de hacer tipología de bienes. No es lo mismo un bien medicamento que una corbata, no es lo mismo una corbata que la biodiversidad, no es lo mismo la biodiversidad en este caso que los recursos de los sectores estratégicos. Y para cada una de estas tipologías existen diferentes tipos de propiedad intelectual. Y lo que planteamos también, cuestiones ya concretas que salen de esta problematización, de lo que planteamos además de esta tipología de bienes, en donde obviamente algunos bienes tienen que ser mucho más abiertos y otros que los que sean cerrados tienen que tener altos estándares justamente de patentabilidad para que esté más abierto, lo más abierto posible para toda la sociedad ecuatoriana y también mundial. Además del tema de estos bienes es diferentes tipos de propiedad. Y esto es fundamental, apegándonos a lo que señala la Constitución, no únicamente esta dicotomía estatal-privada, como señalaba bien Emir, sino si es que la Constitución señala que se tienen que tener existen diferentes tipos de economía, nosotros en el marco de la propiedad intelectual también tenemos que plantear diferentes tipos de propiedades, ¿no? Y eso se plantea ya en una propuesta concreta que está dentro del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación. No quisiera alargarme realmente, más bien muchas gracias por haber venido, pero lo que ustedes van a encontrar en el libro es esta disputa, ¿no? La disputa histórica, la disputa política, la disputa teórica, la disputa de sacar un texto en una coyuntura que necesita el país debatir más sobre qué tipo de sistema cognitivo necesitamos como país, cómo auspiciar este debate dentro de la región y justamente cómo avanzar a algo que permita construir una utopía desde la izquierda, sabiendo que la neodependencia que existe dentro de la región está basada justamente en esa importación
de ideas, importación de conocimiento sin pensar nosotros con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos para construir otro tipo de sociedad. Esto no hubiese sido posible sin realmente la mayoría de los que en este momento están aquí y todos los ciudadanos justamente que han aportado con el granito de arena para el debate, sea quizás esto una síntesis de algo del debate que se está dando en este momento, pero sobre todo lo que más importante es que este libro sirva para continuar con el debate, continuar con la discusión. Está abierta la discusión y está abierta la discusión tanto en el campo teórico como también en el campo práctico de la normativa y el quehacer de la política pública. Además del Wikicódigo, sacaremos en las próximas semanas el Wikipesca, que es el wiki del plan de la economía social del conocimiento, cómo acompañar a la normativa, la economía, la planificación de políticas estratégicas para concretar esta economía social del conocimiento, pensando siempre en el momento histórico de transición que se está viviendo, ¿no? Una vez más, yo quisiera plantear una normativa que sea completamente diferente, simplemente por poner el ejemplo, a lo que es la normativa y las restricciones que te pone la OMC en propiedad intelectual, pero nosotros no podemos salirnos porque eso sería realmente atentar contra toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, más que nada, es un agradecimiento a todos los que han participado en la construcción de este libro con su granito de arena, a toda la CENESID, a todo el Consejo de Educación Superior, a todas las universidades, sabiendo que el reto es enorme. Y quizás aquí, simplemente para manifestar, el reto, por ejemplo, en la reforma de la educación superior, no es la reforma per se de la educación superior, sino es construir unas redes de conocimiento, un intelecto social colectivo, y que este intelecto social colectivo sea el principal valor de la sociedad en términos económicos y sobre todo en términos de construir una democracia humana sustentable. Muchas gracias a todos y todas. El libro está para la venta, pero obviamente también está abierto en el blog que podrán encontrar libremente para descargarse. Muchas gracias a todos.